Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video, el episodio número 3 de la serie Leemos los Evangelios en orden cronológico, utilizando la Biblia cronológica de estudio, en versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, y seguiremos con la lectura de los Evangelios a partir de este video. Así que ¡comencemos! Y aquí tenemos abierta la Biblia cronológica de estudio y bueno, vamos a ver aquí la página que les adeudé del video anterior para mostrarles, que son las páginas 1122 y 1123. Tenemos el cuadro de transición sobre el bautismo de Jesús en 2 columnas y luego otro cuadro de transición sobre la genealogía de Jesús. Asimismo, una cápsula del tiempo. Y abajo a la izquierda una imagen allí representando el bautismo de Jesús. Y vamos a justamente seguir la lectura en Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, titulado Bautismo de Jesús. Y dice así: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. De allí salta a Marcos 1, versículos 9 al 11, y dice así: Bautismo y tentación de Jesús. Sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. De allí salta a Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22, bautismo de Jesús. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. De allí salta a Juan capítulo 1 versículos 29 al 34, el Cordero de Dios, y dice así: Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De allí pasa a Lucas capítulo 3 versículos 23 al 38, genealogía de Jesús, y dice así: Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de
de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalalael, Mahalalael de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Y luego de allí pasa Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Jesús es tentado y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. De allí pasa a Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13, bautismo y tentación de Jesús. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y de allí pasa a Lucas capítulo 4, pero antes le voy a mostrar cómo son estas páginas de la Biblia cronológica de estudio. En principio tenemos una cápsula del tiempo arriba a la izquierda, luego un cuadro sobre transición llamado La tentación de Jesús en 2 columnas y luego un cuadro explicativo acerca de Lucas y la carrera de Cirenio, allí con cada una de las fechas y los sucesos. Ahora sí seguimos, Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13, Jesús es tentado y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Fíjense cómo vemos a través de la Biblia cronológica de estudio cómo están los mismos pasajes de los evangelios sinópticos en una misma página. Y allí podemos comparar las expresiones, ver cómo se citan las citas del Antiguo Testamento, ver también cómo aparecen los acontecimientos, qué agregados tienen o qué faltas de ciertos detalles tienen. Es extraordinario, y aquí estamos en las próximas páginas y se las quiero mostrar. En principio tenemos aquí un cuadro sobre el ministerio en Galilea, arriba a la izquierda. Luego le seguirá un cuadro de transición en la parte inferior de esa página sobre el comienzo del ministerio público de Jesucristo, y también un mapa sobre el bautismo y la tentación de Jesús, ubicándonos espacialmente. Y en la hoja, en la página de la derecha, tenemos el cuadro de transición sobre la primera de las 7 señales que hizo Jesús y una cápsula del tiempo, ubicándonos en esos acontecimientos. Seguimos ahora sí con el texto bíblico, ubicándonos en Juan capítulo 1, versículos 35 al 51, y dice así: los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y déjenme decirles algo aquí, mirando un poco la cámara ahora, y tiene que ver con el cómo la NBLA traduce Jonás, hijo de Jonás, con la palabra Juan. Y les digo más, usando la Biblia de referencia Thompson, allí uno de los cuadros da el significado de los nombres. Y de hecho, Juan viene del Jonás del Antiguo Testamento. Y María, como la madre de Jesús o María Magdalena, vienen de el nombre Mara del Antiguo Testamento, que Noemí se hizo llamar a sí misma Mara. Bueno, Mara quedó transformado en María. Jonás quedó transformado luego en el tiempo en Juan. Por eso aquí podemos ver cómo la traducción NBLA le pone a Simón, hijo de Jonás, que se ve en la Reina Valera 60, como Simón, hijo de Juan, porque es el mismo nombre a lo largo del tiempo. Entonces le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense que Simón era el nombre de él, y luego Jesús lo llama Pedro, que tiene que ver con roca, piedrita. Felipe y Natanael es el título que sigue y dice así: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y ahora salta a Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, hablando de las bodas de Caná, y dice así:
Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Y ahora en estas próximas páginas tenemos las siguientes herramientas en la Biblia cronológica de estudio. En principio, arriba a la izquierda tenemos el cuadro sobre las tinajas de agua para la purificación. A ver qué eran esos elementos. Luego, un cuadro de transición sobre la primera visita de Jesús a Jerusalén. Luego otro cuadro de transición en la próxima página sobre Nicodemo el fariseo en 2 columnas, y luego una foto de la Galilea en la actualidad con el mar de fondo. Y ahora sí seguimos con la lectura, ubicándonos en el texto bíblico de Juan capítulo 2 versículos 13 al 25, y dice así: Jesús echa a los mercaderes del templo. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ahora hablará sobre los primeros creyentes en Jerusalén. Y dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diera testimonio de hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y ahora saltará a Juan capítulo 3 versículos 1 al 36 y hablará del nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y aquí nos encontramos en otras páginas que tienen las siguientes herramientas. Primero, un cuadro sobre nacer del agua y del espíritu, arriba a la izquierda, explicando esa expresión. Luego un cuadro sobre religión y adoración, abajo a la izquierda. Y luego un cuadro sobre transición, llamado a Galilea pasando por Samaria, ubicado en 2 columnas. Y así seguimos ahora con el texto bíblico del versículo 16, hablando del amor de Dios, así es el título. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y ahora hablará del testimonio final de Juan el Bautista, versículo 22, y dice así: Después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da testimonio sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De allí pasa a Juan capítulo 4 versículos 1 al 45 y hablará sobre la mujer samaritana y dice así: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber.
Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron por él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Y hasta aquí la lectura de lo que es este video, pero les voy a mostrar las herramientas que hay en esta
página. En principio tenemos una imagen acerca de las colinas de Samaria y luego un cuadro explicativo sobre el asombroso encuentro de Jesús con una mujer. Y luego un cuadro de transición en la parte inferior sobre el comienzo del ministerio en Galilea y una cápsula del tiempo ubicándonos en el año 2 al 6 después de Cristo. Y así seguiremos en el próximo video, que sería el episodio número 4. Recuerden que si quieren conseguir la Biblia cronológica de estudio, que se la súper recomiendo y la estamos viendo aquí, bueno, pueden conseguirla en su librería local. Diríjanse a la librería local y pidan la Biblia cronológica de estudio. Y también pueden tranquilamente ingresar a los links de compra en Amazon. Si sos asiduo a comprar en Amazon, allí están los links de compra de Amazon asociados que están en la descripción del video o en el comentario destacado, así como otros materiales de Editorial Vida. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. Ingresá a todos ellos, busca el material que quieras y antes de hacer el pago, ingresá el cupón de descuento COMRODO. También si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Agradeciendo a todos los que ya han hecho compras porque estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. También muchísimas gracias para todos aquellos que se han hecho miembros colaboradores del canal con diferentes modos de aportes para bendecir a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Muchísimas gracias y será hasta el próximo video. Pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!